Buen día con todos, mi nombre es Alejandra Arenas, soy médico residente de la especialidad de Medicina Física y de Rehabilitación y el día de hoy vamos a realizar la telecapacitación de hidroterapia poniendo énfasis en la definición, las propiedades físicas y los efectos biológicos. Para ello vamos a comenzar definiendo los objetivos, que van a ser definir la hidroterapia dentro de la clasificación de agentes físicos, comprender las propiedades físicas del agua y analizar los efectos fisiológicos de la hidroterapia. A manera de introducción, sabemos que el agua tiene propiedades terapéuticas, las cuales se conocen incluso desde siglos antes de Cristo, teniendo el primer reporte de ello con Hipócrates, que lo utilizó en los siglos 4 y 5 antes de Cristo, utilizando el agua fría y el agua caliente para tratar las distintas patologías. También tenemos información acerca de los romanos, quienes utilizaron la hidroterapia en el siglo I a través de distintos baños que se encontraban a lo largo de todo su imperio. Y los japoneses también utilizaron esos baños rituales desde épocas ancestrales y los continúan usando hasta el día de hoy. Es recién a finales del siglo XIX que la hidroterapia tiene un auge en Europa, en momento en el cual se comienza a construir ciertos balnearios alrededor de algunos manantiales que se consideraban curativos. Y no es hasta la década de 1940, con la epidemia de la poliomielitis, que la hidroterapia deja de ser y deja de tener un papel relajante y recreativo para tener un papel más terapéutico y rehabilitador, debido a que se comenzó a utilizar como tratamiento para esa patología. Para definir a la hidroterapia debemos saber que esta deriva de dos palabras griegas, una que es hidro, que significa agua, y la segunda que es terapeia, que significa curación. Y la hidroterapia es la aplicación del agua bien de forma interna o externa para el tratamiento de una disfunción ya sea psíquica o psicológica. Para lo cual esta aplicación de forma externa puede ser ya sea por inmersión o sin inmersión. Y esta inmersión puede ser de cuerpo completo o solo de una parte del cuerpo. Para comenzar hablando de las propiedades físicas del agua, debemos saber que el agua tiene ciertas características peculiares y particulares que hacen que ésta pueda ser utilizada en el ámbito de la rehabilitación. Una de ellas es que el agua es un disolvente universal y al ser un disolvente universal puede disolver distintas sustancias, distintos componentes e incluso tejidos que sin ejercer una reacción con ellos, no simplemente al entrar en contacto, y esto es útil especialmente para el tratamiento de ciertas heridas. También debemos saber que otra de las propiedades es la resistencia, la cual es dada debido a la viscosidad del agua, y esta resistencia se va a generar en contra del movimiento que esté generando un cuerpo dentro del agua. También debemos saber que esta resistencia va a aumentar conforme aumenta la velocidad de movimiento de este cuerpo y va a disminuir conforme disminuye la velocidad de movimiento de este cuerpo. Y también esta resistencia va a aumentar si es que aumenta la superficie frontal que entre en contacto con el agua y va a disminuir si es que esta superficie frontal del cuerpo disminuye al entrar en contacto con el agua. Por otro lado, tenemos otra propiedad que es la presión hidrostática, la cual es una presión que se ejerce sobre cada una de las superficies del cuerpo que entre en contacto con el agua. Es una presión que se ejerce hacia adentro y esta va a ser igual en el mismo nivel del agua. Sin embargo, va a ir aumentando a medida que aumenta la profundidad. Y en los niveles más profundos, esta presión hidrostática va a ser mayor que en los niveles más superficiales. Por otro lado, tenemos a la flotabilidad, que se define como una fuerza que se experimenta hacia arriba sobre el cuerpo en un sentido opuesto a la gravedad. Esto lo define Arquímedes como una fuerza de empuje hacia arriba, la cual es dada sobre un cuerpo que se encuentra sumergido en el agua. Esta va a estar dada debido a que existe una diferencia de densidades entre el cuerpo
que se encuentra sumergido en el agua y el agua. En este caso, el cuerpo humano tiene una densidad aproximada de entre 0.974, ¿no? A diferencia del agua pura, que tiene una densidad de 1. Entonces, eso va a generar que exista esta fuerza y esta flotabilidad. Esta fuerza puede aumentar si disminuye la densidad del cuerpo. Por ejemplo, podemos utilizar un flotador lleno de aire, lo cual va a disminuir esa densidad, o también puede aumentar la flotabilidad si aumentase la densidad del agua, la cual la podemos realizar aplicando algunas sales. Otra de las propiedades y la última, es el calor específico y la conductividad térmica. Esto nos quiere decir que el agua tiene la capacidad de poder transmitir calor, y esto es debido a que tiene un calor específico alto, el cual es 4 veces superior al valor del aire, y también tiene una conductividad elevada, siendo esta aproximadamente 25 veces más rápido que la del aire, ¿no? Lo cual va a permitir que el agua, al entrar en contacto con una superficie cutánea, pueda aumentar o disminuir la temperatura de esta. Habiendo ya conocido esas propiedades físicas, podemos hablar de los efectos fisiológicos del agua. Dentro de estos efectos fisiológicos tenemos a los efectos limpiadores, que se basan en el principio de ser un disolvente universal, el cual va a permitir disolver y ablandar distintos tejidos, y también puede utilizarse la presión del agua para retirar restos tisulares, así como tejido necrótico y distintos exudados. Esto es especialmente importante en el tratamiento de las heridas, y también se pueden agregar algunos agentes tensioactivos y antimicrobianos disueltos para poder aumentar este efecto limpiador. Por otro lado, tenemos efectos psicológicos, como efectos vigorizantes o relajantes, que se basan en la temperatura del agua. Se ha visto que el agua caliente tiene más efectos relajantes, mientras que el agua fría tiene efectos vigorizantes y energizantes. También se ha visto que la hidroterapia mejora la calidad de vida de los pacientes, sobre todo aquellos pacientes ancianos o con alguna artralgias o con alguna enfermedad osteomuscular. En cuanto a los efectos osteomusculares, estos se basan en los principios de flotabilidad y en el de resistencia. Entonces, dentro de los efectos fisiológicos osteomusculares va a estar que va a haber una disminución de la carga en aquellas estructuras o articulaciones que soportarían mucha carga al momento de realizar ejercicios fuera del agua. Entonces, esto va a ser especialmente útil en aquellos pacientes que tengan artralgias, debido a que al haber una reducción de la carga va a haber una reducción del dolor y por lo tanto va a favorecer el movimiento. Otro de los efectos fisiológicos es el fortalecimiento, el cual se va a basar en la propiedad de la resistencia, ¿no? Ante lo cual va a haber resistencia al momento en el que realicemos un movimiento. Esto va a generar que sea necesario utilizar mayor fuerza para poder realizarlo, y de esta manera poder fortalecer los distintos grupos musculares que van a ser el objetivo del ejercicio. También tiene un efecto sobre la pérdida de la densidad ósea. Se ha visto en algunos estudios que los ejercicios dentro del agua generan una lentificación de la pérdida de densidad ósea a nivel de la columna lumbar. Y también genera una menor pérdida de grasas que con otras formas de ejercicio. En cuanto a los efectos cardiovasculares, estos se basan en la propiedad de la presión hidrostática, en la cual, como mencioné, esta presión va a ser mayor a mayor profundidad en las zonas más profundas. Entonces, debido a que esta presión va a ser mayor en las zonas más profundas, va a favorecer el desplazamiento de la sangre de sentido distal hacia sentido proximal, llegando hasta el tórax. Y finalmente llegando hasta el corazón, generando un aumento del volumen cardíaco, que va a ser sensado inicialmente en nuestra aurícula derecha, y por el mecanismo y la ley de Frank-Starling va a aumentar la contracción de nuestro corazón, generando un aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Esto va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y del consumo de oxígeno en respuesta al ejercicio.
Por otro lado, tenemos a los efectos respiratorios o en el aparato respiratorio, donde va a generar un aumento del trabajo respiratorio en un 60%. Esto es debido también a la presión hidrostática, que va a generar una compresión sobre la pared torácica. Esto va a generar una disminución de la capacidad vital, así como una disminución de la reserva expiratoria, del volumen de reserva expiratorio, aproximadamente en un 50%. Y esto, junto al aumento de la circulación a nivel de la cavidad torácica, que también es debido a la presión hidrostática, va a generar un aumento del trabajo respiratorio. Este aumento del trabajo respiratorio va a mejorar la eficiencia y la fuerza del sistema respiratorio. Además, en cuanto al asma inducida por ejercicio, esta se va a ver disminuida debido a la elevada humedad del aire. Finalmente, vamos a hablar de los efectos renales, en el cual también debido a la presión hidrostática va a haber un aumento del flujo sanguíneo renal, generando un aumento del volumen miccional con una mayor eliminación de electrolitos urinarios. Además, el aumento del volumen de sangre central, junto con esta redistribución de volumen que se da, va a generar una disminución en los niveles de la hormona antidiurética y de la aldosterona, generando asimismo un aumento de eliminación de estos electrolitos urinarios. Y esto va a generar una disminución del edema periférico. Entonces, en cuanto a la importancia de conocer estos principios y efectos fisiológicos y propiedades del agua, se basa en que actualmente utilizamos la hidroterapia para tratar múltiples patologías. Por lo tanto, es importante conocerlos para poder determinar qué tipo de hidroterapia le irá mejor a nuestro paciente y qué tipo de hidroterapia es la ideal para la patología que tienen nuestros pacientes y de esta manera poder brindar un tratamiento óptimo. Podemos concluir diciendo que la hidroterapia abarca el empleo del agua con fines terapéuticos, profilácticos, así como rehabilitadores. Se basa en la aplicación externa del agua como un vehículo de calor o frío y también de acción mecánica con finalidad terapéutica. Los efectos fisiológicos del agua son resultados de las propiedades físicas ya mencionadas y el conocimiento de todo ello nos va a permitir dar a nuestros pacientes un tratamiento adecuado e idóneo para cada una de las patologías. Muchas gracias. Espero que este tema haya sido útil para ustedes y espero volver con ustedes a compartir alguna otra ponencia posteriormente. Gracias.